Hace algunos días, más bien algunas noches atrás, usted ya le he contado en otra ocasión que soy de predicar cuando estoy dormido, ¿no? Por ahí mi esposa me pega un codazo y me dice, ya, pues rápido, pasa la ofrenda y termina el culto. Porque a veces no la dejo dormir, ¿no? Y Dios me traía esta palabra a la mente. Y esta palabra, hermanos, para mí es una palabra muy especial porque vivíamos nosotros un proceso muy difícil y doloroso al mismo tiempo, ¿no? Y Dios nos entregó esta palabra en un viaje, ¿no? Y mira lo que Dios hace cuando Dios te tiene un mensaje y te quiere hablar. Se me rompe a mí en el viaje, en plena pampa, se me rompe el caño del auto, ¿no? Entonces llegamos a la ciudad preguntando cómo hacer, buscar un taller para reparar, ¿no? el auto, el caño del auto. Y llegamos a una despensa y preguntamos en la despensa, ¿no? Se bajó mi esposo y dice, mira, acá yo voy a preguntar. Y fue a preguntar a la despensa. Y le dijeron, espere un poquito, le dice a la señora, voy a llamar a mi esposo, que mi esposo entiende de esto. Salió este señor, le dice, mire, yo voy a ir en la moto y yo los voy a llevar, dice, a un taller de un amigo, dice, para que van a ir a otro lado, los van a estafar seguramente, como ven que van de viaje, para que le hagan este trabajo y se lo hagan ya, inmediatamente. Y lo seguimos a este señor en su motito y nosotros en el auto, ¿no? Haciendo un ruido tremendo con el caño roto, y llegamos al taller. Y cuando ya nos dejó en el taller, saludó al amigo, todo, ¿no? Y dice, ahí le van a arreglar enseguida, él le va a decir cuando entre la camioneta y se lo van a hacer enseguida el trabajo. Y le dice a este señor, ¿no? Le dice, ¿me permites la oficina un segundito? Yo quiero hablar con este señor. Sí, le dice, y entró a la oficina, ¿no? Y me llama, me dice, mire, cuando ustedes entraron al negocio y cuando yo los vi, el Señor me dio una palabra para ustedes. Y yo vine en la moto pensando, pero ¿cómo les voy a dar una palabra si yo no sé si ellos creen en Dios, no creen en Dios, la van a recibir, no la van a recibir? Pero ahora que me iba a despedir, usted, Señor, me dijo, entrega la palabra que yo te di. Y me dio esta palabra en un momento en donde nosotros, ¿no?, hacíamos un viaje con mucho dolor, viviendo una de esas pruebas que Dios te manda de pronto y que no entiendes por qué te las manda. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Si lo van a poner en pantalla, vamos a esperar un minutito para que todos lo puedan leer. Y en la semana, una noche el Señor me recordaba esta palabra en sueños, ¿no? Y en sueños la predicaba. Entonces entendí que Dios a veces, aunque conozcamos la palabra, la hayamos escuchado muchas veces, siempre va a haber alguien que necesite esa palabra, ¿no? Y Dios, que es sabio, trae esa palabra o para recordarnos simplemente de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Bien, ya está la palabra así. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios bendiga esta palabra, hermanos. ¿Cuándo llega esta palabra? Cuando Juan comienza a ser perseguido, Juan el apóstol comienza a ser perseguido, ¿no?
declara él que va a la isla de Patmos, lo llevan preso a la isla de Patmos por causa del testimonio y de la palabra. O sea, por predicar, por hablar de Jesucristo, por llevar el mensaje, lo detienen a él y lo llevan a la isla de Patmos. Una isla, hermano, donde se llevaba a los renegados, a las personas que habían cometido faltas ante la ley. Iban a esa isla y así lo llevaron a Juan. Y Juan estaba, dice, diríamos ahora un día domingo, la Biblia dice que estaba en el día del Señor en el Espíritu, ¿no? Juan debe haber estado orando y haciéndose preguntas, Señor, ¿pero por qué? Porque a veces nos hacemos preguntas. Cuando nosotros creemos que le estamos sirviendo bien al Señor, que estamos haciendo bien nuestros deberes como cristianos, de pronto nos sucede algo completamente negativo. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si desde nuestro punto de vista estamos tratando de hacer lo mejor posible para ser buenos cristianos, Señor, y me envías esto. Y uno no lo entiende. Y pienso que Juan estaba en el Espíritu, o sea, estaba orando, estaba comunicado con el Señor, seguramente haciéndole preguntas, Señor, mirá, Señor, yo predico tu palabra, yo doy testimonio de ti y termino en una isla para renegados. ¿Por qué? Y en el Espíritu dice que el Señor le habló y le dijo, es necesario que me escuches lo que te voy a decir, porque yo tengo que hablarle a las 7 iglesias que están en Asia Menor. En Asia Menor había 7 iglesias. Le dice, y vas a escribirle esto al ángel de la iglesia. O sea que lo que Dios le iba a revelar en el Espíritu a Juan era una carta dirigida al ángel de la iglesia. Todos sabemos, hermanos, que las iglesias no son dirigidas por ángeles, ¿no? Pero cuando habla del ángel de la iglesia, está hablando del pastor de la iglesia, ¿no? Ahora, no significa que el pastor sea un ángel, pero usted tiene que entender que el ángel fue creado por Dios para cuidar, para guardar, para entregar mensaje, cumple determinadas funciones en las manos del Señor. Entonces, cuando le dice al ángel de la iglesia, está diciendo al pastor, al que yo puse al frente para que cumpla esa función de ángel. Porque por ahí van a decir, el pastor está diciendo que eres un ángel. No, tenemos que entender la palabra. Entonces, escribe al ángel de la iglesia, al hombre que yo puse al frente, necesita saber esto que yo le voy a enviar y por eso te traje a la isla de Patmos. Por eso necesitaba que te quedaras quieto, porque a veces, hermanos, en el ministerio, los hombres de Dios avanzamos más rápido que lo que Dios quiere. Queremos ir 2 pasos más adelante que el Señor y no nos damos cuenta que hemos ido dejando detrás a lo que es más importante, que es la voz de Dios y hacer lo que Dios nos está enseñando y Dios nos está comisionando. Conversábamos con mi esposa ayer por una situación que estábamos viendo en la televisión, conversábamos y yo le decía, a veces grandes hombres de Dios se olvidaron de que ellos son personas que llevan el mensaje del Señor y empiezan a hacer todo a su manera, para beneficios propios, y se olvidan que no fueron puestos en ese lugar, sino para cumplir la función. Por eso es que cuando lo llama a Jeremías, le dice, vos no te preocupes de lo que vas a hablar, porque yo voy a poner mi palabra en tu boca. O sea, no vas a hablar lo que vos quieras, no vas a decir lo que vos quieras, no vas a desviarte del camino, vas a hacer lo que yo te diga que digas para que lo transmitas a la iglesia. Ese es el mensaje que tiene que llevar el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia. Lo que Dios quiere que se diga y no lo que la gente quiera que se diga. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, hermano, el ministro trata de agradar a la congregación para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta dañado. Y en ese querer agradar se está dando cuenta de que la gente lo aplaude, que la gente lo quiere, que la gente dice, el pastor que tenemos es el más chévere, pero no es tan así, no es tan así. Hermanos, porque nosotros hemos sido puestos no para agradar a la gente, sino para agradarlo a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, agradamos a la gente. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, la gente entonces va a obedecer a la palabra del Señor. No obedece al hombre, obedece a la palabra del Señor. Eso es muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo en este tiempo de crisis, este tiempo de dolor, este tiempo de persecuciones, de hambre, este tiempo en donde la vida no vale absolutamente nada, donde se mata a las personas peor que si fueran un animal. En este tiempo es cuando nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y caminar bajo los designios del Señor. La palabra dice que fue llevado por causa del testimonio y de la palabra a la isla, para que se le entregara este mensaje. Y dice que él tiene que escribir el mensaje del Espíritu a las 7 iglesias que están en Asia. Y específicamente, esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros del mensaje a esta iglesia que dice, yo conozco tus obras.
Porque nos podemos quedar contentos que aunque he aquí que yo he puesto una puerta abierta delante de ti, pero es más importante entender que dice que al comenzar la carta, dile que yo conozco sus obras. O sea que acá no importa si yo te conozco o no te conozco. Acá no importa si te conoce el hermano o no te conoce el hermano. Acá lo que tenemos que entender todos nosotros es que Dios nos conoce. Dios conoce nuestras obras, nuestros movimientos, nuestro trabajo, nuestro quehacer. En Apocalipsis también hay una palabra que dice, yo sé dónde mora. La palabra morar significa vivir. Dios está diciendo, yo sé dónde vive, o sea que también escudriña hasta en el último rincón de nuestra casa, nuestra vida, conoce nuestras obras en el interior de nuestro hogar. Yo conozco tus obras. Entonces hay alguien que nos conoce. Hay alguien que sabe todo de nuestros movimientos. Aunque los hagamos en oculto, la Biblia dice, ¿dónde puede ir el hombre que el ojo de Jehová no le alcance? ¿Dónde se puede esconder el hombre que el ojo de Jehová no le alcance? Dice, si se remonta en el espacio y pone su nido en las estrellas, Abdías dice, de allí lo derribará Jehová. No hay lugar, si fuera a lo profundo de la mar, allí también está Dios. No hay lugar donde podamos escondernos del ojo de Jehová. Él conoce nuestras obras. Lo más importante es que tenemos que tener cuidado no en público, sino en privado. Porque en público todo el mundo se comporta bien. Cuando todos nos están viendo, tratamos de hacer mejor los deberes para que todos tengan una buena imagen de nosotros. El tema no es en público, el tema es en privado. Yo conozco tus obras. Entonces, si esta mañana Dios está diciendo, yo conozco tus obras, tenemos que preguntarnos cómo están nuestras obras delante del Señor. Nuestras obras, lo que nosotros hacemos, obrar, activar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro vivir diario dentro y fuera del hogar? En nuestras relaciones públicas, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los compañeros de escuela, con todo el mundo, ¿no? Nos tenemos que preguntar por qué Dios esta mañana está diciendo, yo conozco tus obras. Dios nos bendiga. Cuando predico el otro mensaje de yo sé dónde mora, siempre digo, Dios conoce hasta la telaraña en el rincón de la casa cuando no hemos pasado la escoba arriba y no miramos para arriba. Dios conoce la telaraña que está en la esquina del rincón más escondido de nuestra casa. Es imposible que podamos ocultarnos de la presencia del Señor. Entonces, a veces, como le contaba antes de la palabra, nosotros frente a situaciones que vivimos, nos hacemos muchas preguntas y comenzamos a desesperarnos como si Dios no supiera lo que estamos viviendo. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que estás viviendo? ¿Que Dios no sabe las carencias que tienes? ¿Que Dios no sabe las necesidades que tienes? ¿Que Dios no sabe de tus enfermedades? ¿Que no sabe de tus conflictos internos? ¿Que no sabe de lo que pasa dentro de tu hogar? Dios lo sabe todo. El problema es que nosotros hemos dejado de confiar en Dios. Nosotros no hemos puesto lo que tenemos como grave, como difícil, como problemático en las manos del Señor para que el Señor opere y haga en cada uno de nosotros. Por eso se escribe esta carta, le dijo. Y Juan escribe la carta. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y aquí que he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Hermano, porque Dios sabe que a veces, hermanos, caminamos ya sin fuerzas. Las fuerzas se agotan por lo que estemos viviendo, la situación que estemos viviendo. Hablamos de situaciones críticas, difíciles. Las fuerzas se van agotando. Y a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la prueba? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo la dificultad? ¿Hasta cuándo esto? Nos vamos preguntando hasta cuándo, porque pareciera que no termina. Y cada vez se nos hace más pesado el caminar. Se nos hace más lento el caminar. Y no porque seamos viejos, no, sino porque estamos enfrentando una situación que inclusive nos quitan las ganas de caminar, las ganas de vivir, las ganas de seguir avanzando. Pero acá dice, yo conozco que aunque no tengas fuerza, tienes pocas fuerzas, nunca has dejado de guardar mi palabra. Aleluya, ¿no? Porque aunque sea en el suelo, guardamos la palabra. Aunque sea arrastrado, guardamos la palabra. Aunque caminando afirmado, guardamos la palabra. No negamos su nombre. Y no has negado mi nombre, dice.
Porque a veces en la primera prueba estamos, hermanos, renegando en contra de Dios. En la primera prueba le estamos diciendo al Señor todo lo que nosotros hacemos como si fuera tremendamente grande, Señor, pero yo oro. ¿Usted cree que tu oración beneficia a Dios? ¿Que estás orando para que Dios sea mejor contigo? ¿Para que Dios sea más bueno? ¿Para que sea más Dios? ¿No? Tu oración es tu oración. Es tu necesidad. Es parte de tu vida. Señor, hasta he ayunado, Señor. Pero ayunar por tus conflictos. Ayunar porque necesitas una respuesta de Dios. No es que Dios necesite tu oración. No es que Dios necesite tu ayuno. No es que Dios necesite tu consagración. Dios no lo necesita. Lo necesitamos nosotros. Nosotros para acercarnos más a Él. Para tener mejores respuestas de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, enfrentamos a Dios. Por lo que estamos viviendo. Pero acá dice que aunque tienes poca fuerza, se te acabaron las fuerzas, hermano. No tienes ni ganas un día de llegar a la iglesia, pero voy a llegar igual, Señor. Señor, sabe que me gustaría quedarme. No levantarme esta mañana. Pero voy a llegar, Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Señor, a la rastra voy a llegar, yo a la rastra voy a seguir. Señor, no importa lo que esté viviendo, tú eres Dios. Yo sé que no estoy ajeno a tu presencia. Yo sé que estoy bajo tu mirada, Señor. Y que bajo tu mirada tú sabes lo que estoy viviendo. Y que tu palabra dice que le das fuerza al que no tiene ninguna. Le das fuerza al que no tiene ninguna. Pero le decimos, Señor, yo todavía tengo un poco de fuerza. Entonces no es que no tengas ninguna. Y dice que Él renueva nuestra fuerza. Que nos hace fuertes como el búfalo. Para seguir adelante, para seguir marchando frente a la dificultad, al problema, al dolor, a la necesidad, a lo que sea que estemos viviendo. Él sabe que no tenemos fuerza. Caminamos con las fuerzas de Él. Caminamos con el respaldo de Él. Porque Él nunca nos va a soltar la mano. Nunca nos va a soltar la mano. Quizás nosotros le soltemos la mano al Señor, pero Él nunca nos va a soltar la mano. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí que yo he puesto una puerta abierta. ¿Cuándo abre la puerta? Precisamente cuando tienes poca fuerza. ¿Cuándo te abre la puerta? Cuando miras que todo está cerrado. ¿Cuándo te abre la puerta? Cuando ya no tienes la esperanza de que esa puerta que necesitas que se abra, se va a abrir, es cuando Dios la abre. Cuando has perdido un poco la esperanza. Cuando tu fe está a punto de declinar. Cuando estás como en stand-by, que no sabes qué hacer, es cuando Dios abre la puerta que estás esperando por tanto tiempo que se abra. Se ha negado para ti esa puerta, está cerrada. Has insistido muchas veces y la puerta sigue cerrada. Y en el momento de mayor debilidad, cuando tu problema es más grande, cuando piensas que estás sola, que estás solo, es cuando Dios dice, no te hagas problema, yo voy a abrir una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Que nadie puede cerrar, que nadie puede cerrar. Hágalo fuerte para el Señor. Entramos a esa oficina y él me dice, esta es la palabra que Dios me dio para ustedes. Léala. Y me dio el capítulo y el versículo que hemos leído. Cuando salíamos de la ciudad, paramos a un costado y le cuento yo a la familia y le digo, cuando este señor me hizo entrar a la oficina, se ve que él es cristiano. Me dijo que había una palabra para nosotros. Entonces la buscamos en la Biblia y la leímos. Lloramos en el vehículo, porque nosotros pensábamos que Dios no nos estaba respondiendo. Nosotros pensábamos que las puertas estaban todas cerradas. Estábamos viviendo ese trance difícil y doloroso
en el camino, Dios es capaz de romperte un auto para entregarte una palabra. Dios es capaz de hacer cualquier cosa para hablar contigo, para comunicarse contigo. Lo lindo de Dios es que siempre busca un medio para hablarnos a nosotros, para comunicarse con nosotros, porque no estamos ajenos a los ojos de Dios. Estamos dentro de su voluntad, estamos en sus propósitos. A veces pensamos que todo está terminado, que todo está acabado. Decimos, acá no hay más nada que hacer. Es una palabra muy común entre nosotros los seres humanos y entre los cristianos. Acá no hay más nada que hacer. Acá he intentado absolutamente todo, pero usted hizo, hermano, sí, yo hice todo. Ya no tengo más nada que hacer. O sea, nosotros cerramos la puerta cuando Dios está diciendo, yo tengo una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Aleluya. Y claro, esta palabra que conocemos, Dios la estaba haciendo llegar a nosotros para que renováramos nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas estaban débiles, como en el mensaje. Dios nos estaba guiando, direccionando a que no teníamos que perder la fe ni la confianza en Él, que Él estaba atento al conflicto que nosotros estábamos viviendo. Y esta palabra, cuando me es entregada, me hizo recordar que en una oportunidad yo estaba en Nueva York y había llegado a la casa de la pastora donde estábamos nosotros en Nueva York, un ancianito como, no sé, rondaba casi los 90 años. Y él venía de las montañas de Nicaragua y tenía su familia ahí en Nueva York. Y lo habían mandado a buscar a él por primera vez para que disfrutara de algunos días allí en Nueva York. Y un día que como que nos queda libre a nosotros, ¿no? En la casa habían dos pastoras, una también bien anciana, otra más joven, y dicen, mañana el hermano tanto va a llevar al papá, ¿no?, acá al centro de Long Island, y así que vamos a acompañarlo y nos vamos. Y nos fuimos al otro día, el grupito, ¿no? Un mall gigante, hermanos, a la entrada, como todos los malls, las puertas que se abren solas por ese sensor que te captan, tienen un sensor, cuando vos avanzás, la puerta se abre sola. Y entonces, hermano, él venía detrás mío, más atrás venía la anciana y el resto. Yo soy el primero en acercarme a la puerta se abre. El anciano nunca, jamás había experimentado que las puertas se abrieran solas. Él en la montaña donde vivía no tenía idea de esto. Seguramente cuando bajaba al pueblito de su ciudad tampoco había esto, ¿no? Que para nosotros hoy puede ser muy común, ¿no? Pero para él no, para él era totalmente nuevo. Entonces él dice, pastor, ¿cómo hizo eso? Y le digo, ¿cómo qué? Me dice, ¿cómo abrió las puertas sin tocarlas, que se abrieron solas? ¿No? Entonces, hermanos, la hermana le dice, es que el pastor, él tiene un poder para abrir las puertas. Yo lo quiero ver de nuevo. Me dice para atrás, me voy adelante, las puertas se abren y el viejito dice, alabado sea Dios. Y todos comenzamos a reírnos de lo que estaba sucediendo y Dios me habló. Y me dice, no te rías, porque te estoy dando un mensaje que quiero que lleves a mi iglesia y que le digas que todos nosotros tenemos un sensor capaz de abrir todas las puertas que están cerradas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos podemos mover abriendo puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta no es una travesura, esto no es una casualidad. Yo te estoy entregando un mensaje para mi iglesia. La iglesia tiene que saber que podemos abrir puertas que están cerradas en el nombre de Jesús. No sé cuál es tu puerta cerrada. La puerta que por mucho tiempo no se ha querido abrir delante de tus ojos. Dios dice, tienes un sensor especial y yo voy a permitir que esa puerta se abra.
Esta mañana Dios nos está hablando y nos está diciendo que frente a la adversidad de la vida nosotros tenemos la autoridad de abrir puertas, de echar fuera demonios. Dice, resiste al diablo y el diablo irá de tu presencia. Tenemos un poder delegado de parte del Señor. Como esa pastora anciana dijo, el pastor tiene un poder, pareciera que es una travesura, hermano, pero cargamos un poder de parte de Dios. Dios nos delegó autoridad a nosotros. Voy a concluir, hermanos, contándote algo que sé que nunca te lo he contado y que no lo sabes. Porque hay gente que se ríe, ¿no? Para los que están en la sintonía. Porque a veces uno repite muchas veces cosas y pareciera que es porque el viejo ya se olvidó. No, es porque Dios te lo está recordando. Pero esto sí, nunca lo escuchaste. Yo estaba soltero, todavía no había conocido a la reina. Soltero, en libertad, buen mozo, apuesto. En ese tiempo, hermanos, yo imagínate, más de 70 años ahora, tanto caminando, teníamos auto, montañas, campos, cordillera. Me fui gastando, pero 1,90 m alcanzaba. Ojos verdes, de tanto llorar se me lavaron. Me hubieras conocido. Pero no es el relato. El relato es que soltero, me fui a acostar. El dormitorio compartía yo con un hermano, el dormitorio, y del otro lado había otro dormitorio donde era el dormitorio de mis padres. Y tuve una visión. Si despierto o no despierto, tuve una visión. Hermanos, de pronto se abre la puerta del dormitorio, se cierra la puerta y entra una luz al dormitorio. Fuerte, tan fuerte que era imposible abrir los ojos para ver ese resplandor de luz que había allí. Yo inmediatamente entendí en esta visión que el que había entrado a mi habitación era el Señor. Yo venía saliendo de un ayuno prolongado. Entendí que era el Señor el que había entrado a mi habitación. Yo quería mirarlo y no podía porque era muy fuerte el resplandor de la luz. Todo estaba iluminado, que dolían los ojos al abrirlos, ¿no? De pronto, hermanos, así como entre las dos camas en el centro, casi a los pies de mi cama, yo siento como un terremoto. En Chile tiembla mucho, está temblando, me asusto. Y veo que empieza a salir como un remolino del suelo y se levanta oscuro y se pone todo oscuro y la luz ahora se ve detrás de esa oscuridad, de esa nube que se levantó allí. Entonces yo le hablo y le digo, Señor, es el diablo. Reprende al diablo que se ha puesto entre vos y yo. Repréndelo. Y mira lo que me dice el Señor. Nunca me olvidé de esa visión. Me dice, yo no puedo. El Señor está hablando conmigo, me dice, yo no puedo. Yo me sorprendo y le digo, Señor, ¿cómo que no puedes? Si eres el Señor, eres el Hijo de Dios, repréndelo. Y dice, no, yo no puedo, porque yo os di autoridad a vosotros para resistir al diablo, y el diablo huirá de su presencia. Era yo quien tenía que resistirlo, era yo el que tenía que echarlo. Y yo le digo, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret que te venció en la cruz, te ordeno, salga de en medio de nosotros. Y hubo como una explosión, y ahí estaba la luz nuevamente brillando. Yo os di autoridad y poder a vosotros para resistir al diablo. Cargamos un poder de parte de Dios que tenemos que utilizarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cargamos un poder. ¡Aleluya! 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 A veces por desconocimiento, para no usar la palabra ignorancia, a veces por desconocimiento,
nosotros enfrentamos situaciones que nos van acomplejando y que estamos a punto de abandonar. En el box decían tirar la toalla, renunciar, porque ya no podemos más. Y a veces, aunque haya gente que esté en el entorno nuestro, puede ser que en un momento te hayas sentido sola o te hayas sentido solo. Sí, está papá, está mamá, o está tu hijo, está tu esposo, tu esposa, pero sientes eso como que estás sola, como que estás solo, a punto de renunciar, sin saber que Dios está allí, que primero delegó sobre ti autoridad para ir venciendo todos los obstáculos de la vida, para ir negándote y resistiéndote a lo que estás viviendo. No lo tienes que aceptar, no lo tienes que hacer tuyo. ¿Cómo anda, hermana? Ay, pues pastor, con esta mi enfermedad, tu enfermedad, la hiciste tuya. Y como es tuya, nunca se va a ir. Ay, tantos años, pastor, con mi dolor de cabeza, esta mi jaqueca. Es tuya, nunca se va a ir. Te apropiaste de ella, la hiciste tuya. Tienes que declarar con autoridad. ¿Cómo anda? Mire acá, siento esto que ya lleva mucho tiempo, pero lo estoy reprendiendo, me resisto en el nombre de Jesús y todos los días reclamo que en el nombre de Jesús voy a ser sano. Entonces empiezas a declarar, a tomar autoridad. No hacer tuyo, no hacer propio el conflicto que estás viviendo. Si supiera lo que yo estoy viviendo, no estás viviendo nada. Declara en positivo, dicen las personas. Usted declare en positivo. Usted diga, yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Yo camino en la voluntad del Señor. Todo lo que me pasa, Dios no está ajeno, Dios lo sabe. Ahora mire, hermano, para concluir, pregúntale al que tenés al lado, ¿quién sos vos? Así como despectivo, como cuando estás peleando. Como cuando estás peleando. ¿Quién sos vos? Dile, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Viste cuando nosotros peleamos y se calientan las aguas y los ánimos? ¿No? ¿Pero qué te pasa? ¿Quién sos vos? ¿No? ¿Quién somos nosotros para que Dios tenga tanto cuidado? Para que Dios tenga tanta misericordia. Para que Dios tenga tanto amor. Con amor eterno te he amado. Y te prolongué mis misericordias. Con amor eterno te he amado. Cuando dice te prolongué mis misericordias, está hablando de la misericordia que cada día por las mañanas es renovada para nosotros. Una misericordia nueva todos los días. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Una creación tan amada de parte de Él. Somos la niña de sus ojos. Somos lo más preciado para Él. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía. Pero a veces nosotros no queremos entender que estamos en la mano de Dios, que estamos bajo sus cuidados y bajo su protección. Y andamos perdiendo tiempo entre nosotros y no tenemos la fuerza suficiente para declarar que Dios nos va a sacar de ese conflicto y de ese problema. En el mundo escuchaba yo decir que no hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Y cuando nosotros estamos en Dios es verdad. Son los procesos que Dios permite para llevarnos a otro nivel. ¿Cómo puedes hablar de un Dios que sana si nunca te ha sanado? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que hace milagros si nunca has visto los milagros de Dios? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que te saca de la extrema pobreza si sigues en la extrema pobreza? ¿Cómo puedes hablar de los beneficios de Dios si no has vivido los beneficios de Dios? Entonces Dios nos mete en procesos para que lo conozcamos, porque en el proceso aprendemos a conocer a Dios. En el dolor aprendemos a conocer a Dios. En la necesidad aprendemos a conocer a Dios. Porque cuando estás en necesidad y Dios toma al cuervo que llega a tu casa y suple tu necesidad, Dios te está diciendo para que le cuentes a otro que en medio de la necesidad yo soy proveedor de los que nombran mi nombre y de los que no se avergüenzan de mi palabra. Para que cuando te topes con alguien que está teniendo una enfermedad y que lo atormenta, vos que has vivido la experiencia, podrás decirle a esa persona, mire, en el libro de Éxodo 15:26 dice,
Porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Pero por qué? Porque lo has vivido, porque lo has experimentado. Pero primero tienes que vivir el proceso. Primero tienes que pasar ese proceso para que aprendas a conocerlo al Señor. Entonces vas a saber que tenés un Dios sanador, un Dios libertador, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que todo lo hace para que nosotros lo vayamos conociendo más a Él y nos acerquemos más a Él. Conclusión, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Aunque tengas poca fuerza, guarda mi palabra y ten paciencia.